¿Está en silencio el tuyo? Bendiciones de lo alto. Buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Estamos aquí nuevamente meditando, reflexionando, dando una mirada a la palabra de Dios y contentos de saber de que podemos abrir la palabra, podemos abrir la escritura, podemos encontrarnos con el Dios de la palabra y a través de este medio nosotros reflexionar juntamente y ser instruidos, continuar siendo instruidos por la palabra de Dios. Podemos orar en esta hora y pedirle al Señor que bendiga este tiempo, que nos bendiga con su palabra, que nos continúe guiando y dando fortaleza para seguir adelante en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias por este momento precioso. Gracias, Señor, por este tiempo especial, porque abrimos tu palabra, Señor, y porque nos permite, Señor, adquirir sabiduría, conocimiento, y asimismo, Señor, nos das el deseo y las fuerzas para poder vivir tu palabra. Bendice cada hogar, bendice cada familia, bendice cada vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuevamente, mis amados, amada familia, amigos, estamos aquí reflexionando la palabra. Le vamos a pedir que busque el Salmo 49. Estaremos en el Salmo 49. Es un salmo que habla por sí solo. Estaremos hoy juntamente repasando unas verdades, recordando unas verdades que están a lo largo de toda la Escritura, pero que se condensan en este maravilloso Salmo 49. Es un salmo de sabiduría, así como los proverbios, tiene una estructura muy parecida y su contenido es parecido al de el libro de Eclesiastés. Hay mucha sabiduría y es necesario entonces poner atención a la palabra de Dios. Vamos a dar lectura y luego estaremos mirando algunas verdades muy importantes. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, tiene por título La insensatez de confiar en las riquezas. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Porque he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. En su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Pero Dios, redimirá mi alma del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen.
Qué salmo, qué sabiduría. Importante cómo comienza este salmo de una manera muy categórica, llamándonos a prestar atención. Y vemos verbos aquí que nos llaman y nos enseñan de qué forma, de qué manera podemos nosotros prestar atención a este llamado a la sabiduría. En primer lugar, notamos que es un salmo general, es para todos, creyentes, no creyentes, es para todos los habitantes del mundo, para plebeyos, para nobles, sin importar el estatus social, para ricos, para pobres, sin importar su nivel económico. Juntamente, para todo el mundo, todos deben de primero escuchar, deben de reflexionar, deben de inclinar su oído a la sabiduría de Dios. Y maravillosamente al final del verso 4, aún con la música, ¿sí?, con la alabanza, de una manera reflexiva, hay una forma de aprendizaje, de reflexión, de meditación en nuestros caminos, todos los habitantes de la tierra. Hay dos palabras muy importantes en estos primeros 4 versículos: sabiduría e inteligencia. Qué importante es la sabiduría de Dios. La palabra de Dios nos dice que con sabiduría se edificará la casa, con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Sabiduría es la capacidad de vivir, de meditar, de aplicar la palabra con inteligencia. Así que ese es el primer llamado. Debemos de prestar atención. Todos los habitantes de la tierra deben de escuchar, deben de prestar atención, deben de reflexionar, deben de meditar en lo que nos va a decir este salmo. Ahora bien, hay 3 peligros, 3 advertencias que se nos dan en los siguientes versículos. Número 1 es la confianza en las riquezas, la confianza en la fortaleza y la confianza en la sabiduría. Cuán efímero, cuán pasajero, cuán peligroso es confiar en cualquiera de estas formas, en las riquezas, en el materialismo, en nuestra habilidad, en nuestra inteligencia, nuestro conocimiento. Aparte de nuestra confianza en Dios, todo lo demás es un peligro latente. Debemos de confiar siempre, completa y totalmente en la sabiduría de Dios. Vean, en primer lugar, dice: ¿por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? ¿Y de qué manera se manifiesta esa opresión? Pues vemos que los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Y qué importante es saber entender lo que nos enseña la Escritura, de que las riquezas en sí no son malas, sino nuestra confianza en ellas, apartando nuestro corazón, nuestra mirada y nuestra esperanza de Dios. Cualquier actitud que tomemos con relación a las riquezas, si Dios no nos está dirigiendo, si Dios no está en el centro, si el propósito de prosperar no sea el de glorificar y el de honrar a Dios, estamos en un gran peligro, porque las riquezas pasarán. Algún día todos morirán y nadie se llevará absolutamente nada de este mundo. Hay un afán constante en el ser humano sin Dios por enriquecerse, y aún aquellos también que han puesto su confianza en el Señor, si no mantienen la perspectiva, es muy fácil que el amor a las riquezas surja y seamos, como dice la carta de Timoteo, traspasados de muchos dolores, de muchos sufrimientos. Así que el problema está en el amor a las riquezas, más que en el material físico del dinero, es ese deseo, esa confianza, esa esperanza que se pone en las riquezas. Vean conmigo, dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. No hay manera, no hay forma, humanamente hablando, para pagar rescate por nuestra vida, por nuestra alma. Solo el precio de la sangre de Cristo Jesús que Él pagó con su vida en el Calvario.
Y también continúa diciendo, a partir del verso 9, para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción, pues verán que aún los sabios mueren. Al principio vimos que todos los habitantes de la tierra deben de prestar atención a esta sabiduría, a esta enseñanza, porque todos los habitantes de la tierra en algún momento morirán. Tanto los plebeyos como los nobles, tanto el rico como el pobre, algún día dejaremos de existir, y lo importante es no poner nuestra esperanza en lo pasajero, en lo material, en lo terrenal. La palabra de Dios nos enseña que debemos de deleitarnos a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. También nos enseña que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. La palabra de Dios nos enseña mucho acerca del peligro de poner nuestra confianza en el dinero, porque algún día todos morirán y descubriremos en la eternidad dónde estuvo nuestra confianza. Dice la palabra de Dios, verso 11, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Si ponemos nuestra mirada en las riquezas, en lo material, podemos engañarnos en nuestro corazón y pensar de que vamos a vivir por siempre, por la eternidad. El segundo peligro que encontramos en este salmo está allí al final del verso 11. Dan sus nombres a sus tierras. Aquellos que prevalecían, que se enriquecían o que por medio de las batallas, las guerras o por medio de habilidades comerciales obtenían tierras, obtenían bienes, tenían la costumbre de poner sus nombres allí, estampar sus nombres como un logro. Y descubriremos que también poner nuestra confianza en nuestras fortalezas es un gran peligro. Nuestras fuerzas vienen de Dios. La palabra de Dios nos enseña que nuestra competencia viene de Él, que Él es el que nos fortalece, que Él es el que renueva nuestras fuerzas, que es el que nos capacita para vivir conscientes en el hoy y tener una conciencia constante de saber de que viviremos por la eternidad. También nos enseña este salmo acerca de el peligro de poner nuestra confianza en la sabiduría. Vean conmigo a partir del verso 12, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, en los pensamientos de ellos, en la sabiduría de ellos. Pero ¿qué descubrimos? Que poner nuestra confianza en nuestra propia humana sabiduría es locura, porque toda enseñanza verdadera que nos sirve en el hoy y en el futuro proviene de la palabra de Dios. Así que no confiemos en las riquezas, no confiemos en nuestra fortaleza, no confiemos en nuestra propia sabiduría, dependamos de Dios. El gran llamado de este salmo es a depender de Dios constantemente, a poner nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor, porque Él cuando nos bendice con un propósito. Cuando nos da fuerzas con un propósito. Cuando nos da sabiduría sabiduría con un propósito, y siempre ese propósito apunta a la eternidad, a ese día glorioso cuando estaremos con el Señor por siempre. Y ahí entonces entramos en la última sección de este salmo, y hay unas trágicas consecuencias, pero también hay una llegada segura. Al principio vimos como una especie de viaje donde se nos llama a prestar atención al camino, y vimos las advertencias en el camino que tenemos que tener siempre presentes, los peligros en el camino.
Específicamente vimos el peligro de confiar en las riquezas, el peligro de confiar en nuestra fortaleza, el peligro de confiar en nuestra sabiduría. Y ahora nos encontramos en una sección donde vemos las consecuencias por no haber prestado atención y en contraste la bendición por usar la sabiduría que el Señor nos da. Acompáñeme pues a partir del verso 14. Como a rebaños que son conducidos al Seol, así serán todos aquellos que ponen su confianza en cualquier otra cosa y menos en el Señor. Serán conducidos como rebaños a ese lugar muy patético, triste, muy trágico como lo es el Seol. Una morada donde la presencia del Señor estará ausente por la eternidad. En segundo lugar dice, la muerte los pastoreará. La muerte los llevará de la mano. La muerte los alimentará. No así los que ponen su confianza sabiamente en el Señor Jesucristo. Serán pastoreados por el Señor Jesucristo. Serán alimentados por el Señor Jesucristo. Serán guiados a pastos deliciosos por el Señor Jesucristo, porque Él es el buen pastor. La muerte no. La muerte es una forma muy negativa de ilustrarnos ese pastoreo en medio de un lugar de tinieblas. En tercer lugar, vemos al final del verso 14, se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Aún con el paso del tiempo, cuando nos encontremos con la muerte, nuestro parecer o los que tienen alguna confianza en su hermosura se darán cuenta de que hasta allí llegará. Y que el Seol será no solamente un lugar de paso, sino que será una morada eterna también. Pero vean en contraste, aquellos que ponen su confianza única y exclusivamente en el Señor, los que confían en el Señor, dice la palabra de Dios, verso 15, algo precioso, pero en contraste con todo lo anterior, Dios redimirá mi vida del poder del Seol. Si bien es cierto, nos habló en el versículo 7 de que nada ni nadie, humanamente hablando, podrá pagar por el rescate de su vida, si vemos entonces que Dios ha pagado el precio, Dios nos ha redimido, Dios nos ha rescatado y ahora nos ha dado salvación y Él nos conducirá, nos pastoreará por la eternidad y nos librará de ese lugar de tormento, el Seol. ¿Por qué? Dice, porque Él me tomará consigo. No solamente nos llevará a ese lugar glorioso, sino que Él mismo nos tomará, nos guiará y permanecerá con nosotros por siempre. Y ahí hay un Selah. Reflexionemos, esa pausa, meditemos en esta gloriosa verdad. Continúa el contraste, no temas, dice entonces, cuando se enriquece alguno, porque debes de pensar en la eternidad, porque debes de pensar en las consecuencias, porque debes de poner atención a las señales de advertencia. Verso 17, porque cuando muera no llevará nada. Se llegará un momento en que cuando pasemos al umbral de la muerte, no nos podemos llevar absolutamente nada, en lo absoluto. Por eso debemos de poner nuestra confianza en el Señor, nuestra esperanza en Él. Las riquezas son pasajeras, las fuerzas son pasajeras, la sabiduría aún es pasajera, pero si nuestra confianza está en el Señor, nosotros permaneceremos para siempre. Y en el verso 19, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Aquellos que ponen su confianza y no ponen su confianza en las riquezas, en su sabiduría, en su fortaleza, dice, no solamente estarán alejados por siempre del Señor, sino que estarán en un lugar donde no habrá luz, donde todo será tinieblas. Pero aquellos que ponen su confianza, que son redimidos por Cristo Jesús, que el mismo Señor los toma y los llevará consigo, nos llevará con Él. Entonces
estaremos en la luz. La luz alumbrará, porque el Señor mismo iluminará nuestras vidas por la eternidad. Confiemos en el Señor, pongamos atención a su palabra. El llamado continúa siendo: oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes de todo el mundo. Pongamos atención, prestemos atención a la sabiduría de Dios y que el Señor nos ayude a tener nuestra mirada en la eternidad. Que el Señor nos ayude a no poner nuestra confianza en las riquezas, que el Señor nos ayude a depender de sus fuerzas, que el Señor nos ayude a depender de su sabiduría. Gracias, Señor, por esta noche preciosa. Gracias por esta tu palabra, Señor, que nos recuerda nuevamente de que debemos de confiar solo y únicamente en ti, que debemos de esperar solo y únicamente en ti, porque toda buena dádiva, porque todo don perfecto desciende de lo alto. Tu bendición, Señor, para con cada persona que está escuchando, reflexionando, meditando también juntamente con nosotros en este maravilloso salmo. Guíanos, pastoréanos tú, Señor, y llévanos, Señor, en tu luz por este camino, por tu camino. Tú eres, Señor, el camino. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia, que tengan una maravillosa noche y nos veremos nuevamente el próximo miércoles dándole una mirada a los salmos. Les invitamos como cada domingo a las 11 de la mañana en Brandon, Florida, Alianza Cristiana y Misionera Casa de Oración. Feliz noche.